En primer lugar, quiero agradecer a la organización la oportunidad de poder estar aquí hoy y de hablar de nuestra experiencia en los procesos de due diligence de plantas de biogás. El contenido de la presentación resume nuestra experiencia en los últimos 4 o 5 años en este tipo de procesos que hemos llevado a cabo en diferentes países, en España, Italia, Alemania, Reino Unido y todos los países nórdicos. Vale. En primer lugar, para los que no sepan qué es un proceso due diligence o de debida diligencia, pero generalmente se usa el término en inglés, es un proceso sistemático donde se evalúan todos los aspectos del proyecto de cara a una inversión o de cara a su desarrollo y construcción. Entonces se evalúan los aspectos técnicos, financieros, legales, regulatorios y medioambientales. No, ¿por qué se realiza este tipo de procesos? O sea, lo que se quiere es proteger la inversión y asegurar que el capital se invierte de manera segura, mitigar los riesgos que pueda tener esa inversión, porque al final el proceso lo que quiere es identificar todos los red flags desde diferentes puntos de vista que pueda tener y también asegurarse que la planta, el proyecto, cumple con todos los estándares medioambientales, legales y de seguridad, ¿verdad? Y por tanto vamos a mirar la viabilidad del proyecto desde varios puntos de vista y asegurar que contribuye a los objetivos de sostenibilidad. Por tanto, los beneficios que tenemos de cara a los inversores entienden mejor el proyecto, los riesgos, las oportunidades que se presentan y ese mayor conocimiento les da mayor confianza y seguridad en la inversión. Y también se identifican a tiempo posibles errores en el diseño, en la operación, que pueden ayudar a reducir los costes de toda la transacción y de la planta cuando se construya o en la mayoría de los casos también se hace para plantas que se van a ampliar o se van a modificar de algún modo. Por tanto, como es una evaluación exhaustiva, se compone de diferentes líneas de trabajo. Tenemos la parte técnica, medioambiental y comercial, que son las que elaboramos desde Ramboll, de manera combinada o por separado. Pero después también hay la due diligence financiera, donde se evalúan los aspectos económicos y financieros del proyecto, los costes, tanto de inversión como de operación, los ingresos esperados, así como la financiación del proyecto, la deuda. Todo esto lo realizan los asesores financieros y hay la parte legal donde se mira que el proyecto, que la planta vaya a operar en el marco legal establecido y que tenga todos los permisos y las licencias necesarias, ¿no? ¿Cuál es la duración de estos proyectos? La duración es variable. Generalmente los inversores quieren hacerlo rápido, siempre hay prisas para estos proyectos y también se depende si estamos hablando de una planta o de un portfolio de plantas, pero podemos hablar de una duración de entre 6 y 8 semanas. Si nos centramos en la parte técnica, que es en la parte en la que trabajo yo, nuestro trabajo se divide en dos bloques. Uno sería revisar la documentación que está disponible, generalmente es en un Virtual Data Room que se pone, y la otra sería las visitas de campo, las visitas a las plantas en caso de que existan. No, en esta tabla he intentado resumir cuáles son las áreas en las que nos fijamos. Esto también depende de nuestro cliente. A veces piden que pongamos más énfasis en unas áreas que en otras. ¿Y cuáles son los mayores problemas que nos hemos encontrado? En primer lugar, tenemos la dieta de la planta y el potencial metanogénico de las diferentes materias primas que se usan. Aunque parezca increíble, en plantas que llevan años en funcionamiento, a veces es muy difícil obtener los datos de qué materias primas se usan, qué se alimenta en la planta cada mes y los valores del potencial metanogénico de las diferentes materias primas generalmente son valores estimados que no están respaldados por análisis o datos reales, ¿no? Y eso crea incertidumbre en la cantidad de biometano que se puede producir y, por tanto, en los ingresos de la planta. Otro aspecto es la solución tecnológica. Muchas veces no dan acceso al diseño de la planta, qué equipos están instalados, las capacidades, la documentación
que se ha preparado para el diseño de la planta, o la información de la que disponemos es muy general, lo cual supone que se aumenta el riesgo técnico, ¿no? Y eso hace reducir la confianza del inversor de cara al propietario o al desarrollador o al promotor del proyecto. Esa falta de información les causa inseguridad. Por la parte de los balances de materia-energía, aún no hemos encontrado una planta en que tengamos un balance de energía completo. Siempre tenemos números generales y nunca desglosados. Y los balances de materia, en general, se centran en la producción de biometano. Nunca se suelen dar detalles de, por ejemplo, la producción del digestato, la composición o la calidad que se espera, sino el biometano, y muchas veces usando valores teóricos que tampoco ayudan a generar mucha confianza en el proyecto. Por la operación y mantenimiento de las plantas, en algunos casos están subcontratadas a terceras partes, ¿no? Entonces es interesante poder acceder a esos contratos para ver qué incluyen y qué no se incluyen, pero a veces tampoco esto está disponible. Y después los modelos financieros y los valores, los datos que se incluyen allí, en muchas ocasiones no están detallados ni justificados. Después, las visitas en plantas, y las plantas existen, aunque sea un portfolio de plantas, los clientes generalmente siempre quieren que se visite la planta porque eso da información de primera mano y nos permite ver el estado real de la planta, el mantenimiento que se le da, cómo se opera, cosas que no podríamos ver en los documentos. Por la parte comercial también se revisan los documentos que se ponen a disponibilidad, se revisan los acuerdos, los contratos para las materias primas, que en muchos casos, y eso siempre acaba siendo un red flag en estos procesos, se refieren al producto fresco, no se hace referencia a los sólidos totales o volátiles, y eso crea incertidumbre sobre la calidad de la materia prima. ¿Va a ser constante en el tiempo porque no está asegurado en el contrato o no? Entonces, por la parte de los offtake agreements, hay a veces mucha incertidumbre, dan el precio del biometano, pero es confuso, a veces no se dan ni las unidades de manera correcta, se está hablando de metros cúbicos normales, estándar, cuando se dan kilovatios no se especifica si es en el poder calorífico inferior o superior el usado, lo cual eso puede causar errores en las estimaciones, ¿no?, de los ingresos de la planta. Y ya cuando hablamos del digestato, es difícil ver los acuerdos para la gestión del digestato, y muchas veces, en el caso que haya una valorización del digestato, un compostaje, una peletización, los precios que se estiman para la venta de estos productos generalmente son más altos de los que después se pueden encontrar en la realidad. Por tanto, los ingresos de la planta se sobreestiman en el modelo financiero. Aparte de revisar estos documentos, el asesor comercial también hace una revisión del estado del mercado, ¿no? Compara los precios dados con los precios que existen en el mercado, el área de acopio de las materias primas, generalmente para productos como purines, estiércol. 25 kilómetros de la planta es lo que se considera adecuado. Luego también se verifican los precios de los otros productos, ¿no?, como electricidad, calor, biometano, las subvenciones o subsidios que la planta pueda tener, y también en el caso del digestato valorizado, qué ingresos. Todos estos números acaban en el modelo financiero, que eso es una de las partes más importantes para los inversores, ¿no?, porque al final los números de la planta tienen que salir. Generalmente estas dos partes que he comentado, la técnica y la comercial, las realizamos desde las oficinas centrales de Ramboll en Copenhague, en Dinamarca, y la parte medioambiental contamos con equipos en cada uno de los países y son las que lo realizan. Así como en las partes anteriores el contenido es en general claro y suele ser parecido, en la parte medioambiental y de permisos es muy variable. El grado de detalle depende del cliente. A veces solo quiere que se haga una revisión de la documentación y que identifiquemos qué documentación falta, pero en general lo que se quiere tener claro, sobre todo en proyectos que no están construidos, es un timeline con los permisos a los que se han aplicado ya y que están en trámites, cuándo se espera respuesta, qué permisos están en preparación, cuándo se van a enviar, qué tiempo se espera en tener la respuesta, para que
todo puedan estimar el tiempo que tardará la planta en poder construirse, ¿no? Y muchas veces vemos que esta documentación no está actualizada, no disponemos de toda la documentación o no está clara, es confuso, ¿no? Porque, claro, en España hay muchas administraciones involucradas en estos permisos y los tiempos de espera para la respuesta son muy variables. También se puede incluir la evaluación de la respuesta social al proyecto. Tengo que decir que en general no se pide esto en estos tipos de due diligence. No nos hemos encontrado con ningún caso en que los clientes lo pidieran y se centra más en la parte medioambiental y de permisos. Así que, a modo de resumen, no hay un modelo que funcione para todas las transacciones, porque depende si son plantas existentes o plantas proyectadas, si es una planta, un portfolio, en un mercado o en varios, o cuál es la dieta de la planta, pero si son propietarios de la planta, primero hay que dedicar los recursos suficientes para el proceso, para que se pueda concluir en el tiempo asignado y que sea un proceso fácil y que fluya. Hay que crear un data room con todos los documentos que estén de manera organizada, ¿no? Ahora esto es mi lista de deseos, que estén de manera organizada en carpetas, subcarpetas, solo los documentos importantes. Hemos visto casos con 1000 documentos de los que al final solo 5% son útiles. Y claro, y eso entorpece el proyecto porque hay que revisarlos, abrirlos. Después, evitar, sobre todo, que haya información contradictoria en los diferentes documentos, porque al final nadie sabe cuál es el actualizado y cuál es el que vale. Y en los modelos financieros, incluir valores realistas, porque si no, eso genera desconfianza de cara al inversor, ¿no? Y finalmente, para los que quieran invertir, hay que encontrar el asesor adecuado, que entienda el mercado, que tenga experiencia, también dedicar los recursos suficientes, porque esto es un proceso de diálogo, ¿no? Entonces, nosotros como asesores vamos a hacer preguntas, necesitamos que las contesten y todo el mundo tendría que estar disponible para estas reuniones si el proceso se quiere cerrar en 6 semanas. Y también ver las posibilidades de integración del proyecto en otros proyectos que ya se tengan, ¿no? Porque eso puede mitigar algunos de los red flags. Ya para concluir, decir que Ramboll es una empresa independiente de arquitectura, ingeniería y consultoría. Fue fundada en 1945 en Dinamarca. Allí, en Copenhague, es donde tenemos las oficinas centrales, pero somos 18.000 en 35 países. El grupo de biogás está en la oficina de Copenhague y desde allí llevamos todos los proyectos en Europa y damos apoyo a los proyectos en Asia, Pacífico y en América, donde también tenemos otros expertos. Ya no voy a entrar en detalles en esta diapositiva, pero aquí queremos mostrar, ¿no?, que realizamos todo tipo de proyectos en las diferentes fases del proyecto de las plantas de biogás y de biometano, desde estudios de viabilidad y procesos due diligence a diseño conceptual y básico de detalle, y después ayuda en la operación de la planta o en el commissioning. No somos un EPC, no construimos las plantas, pero ayudamos en todo el proceso. Y bueno, voy a estar aquí el resto del día, aquí en la conferencia o en el salón, así que si hay alguna pregunta, pues venid a hablar conmigo. Muchas gracias.